Pagó $500 por un granero abandonado en Montana y descubrió un avión de peso 2 que no había visto la luz del sol en más de 75 años. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que encontró dentro no era solo metal y polvo. Fue una historia de amor olvidada. Un secreto de guerra enterrado y una verdad lo suficientemente poderosa como para cambiar vidas. Quédate con nosotros porque esto no es solo un descubrimiento. Es un legado. Y una vez que escuches lo que estaba escondido debajo del piso de ese granero, nunca olvidarás su nombre. Antes de empezar, cuéntanos desde qué parte del mundo estás mirando. Si te gustan historias como esta, asegúrate de presionar el botón de suscripción porque el episodio de mañana es realmente alucinante. Empecemos. Pensaron que estaba loca. Cuando Ava Whitmore levantó la mano en la subasta de bienes y ofreció $500 por ese granero derrumbado en el borde de Crescent Valley, la sala quedó en silencio. No por admiración, sino por incredulidad. Ella no era una verdadera postora, no para ellos, solo una mecánica engrasada con un camión destrozado y manos callosas. Apenas 27 años, el tipo de chica que la gente respeta, no respeta. Pero Ava no se inmutó. Había arreglado cosas toda su vida. Motores, tractores viejos, incluso la Harley de su padre antes de que el cáncer se lo llevara. ¿Qué era una cosa más rota? El subastador tosió torpemente. ¿Alguna otra oferta? Silencio. Un golpe de mazo después. Era de ella. El granero estaba situado sobre 3 acres de polvo seco de Montana. Su techo se derrumbó. Las malezas eran más altas que sus rodillas. Pero Ava no vio la ruina. Ella vio potencial. El tipo de lugar con el que su padre solía soñar. Un taller, tal vez incluso un hogar. Ella no sabía que la gente del pueblo susurraba a sus espaldas. Que el granero había permanecido intacto durante más de 60 años. Que la gente decía que estaba maldito o peor aún, embrujado. Pero Ava no tenía miedo de los viejos fantasmas. Ella solo buscaba un nuevo comienzo. Ella no tenía idea de lo que estaba enterrado en la oscuridad debajo del piso podrido del granero. La primera vez que Ava entró al granero, el aire era denso como si el tiempo mismo hubiera dejado de respirar. La luz del sol se filtraba a través del techo roto en rayos inclinados, cortando el polvo que se arremolinaba. Las paredes de madera crujían, hinchadas por décadas de tormentas invernales y calor abrasador. Dejó su caja de herramientas y caminó lentamente, sus botas crujiendo sobre las tejas caídas y los vidrios rotos. Una única herradura oxidada todavía colgaba de un clavo en la pared. Había un silencio extraño, no pacífico sino vigilante, como si el granero contuviera la respiración. Estuvo a punto de darse la vuelta en ese momento, pero no lo hizo. Ava era terca, igual que lo había sido su padre. Empujó las puertas traseras, rígidas por la edad, y la luz del sol entró a raudales, iluminando el rincón más alejado del granero. Fue entonces cuando lo vio. Al principio parecía un montón de basura escondida debajo de una lona mohosa. Pero la forma le llamó la atención, suave, curva, como algo que no pertenecía a un granero. Retiró la lona y se quedó sin aliento. Alas de metal. Un avión medio enterrado bajo décadas de heno. Madera podrida y polvo parecía el cuerpo de un avión de la Segunda Guerra Mundial. El fuselaje estaba abollado, pero intacto. El número de cola apenas es visible a través de la suciedad. Un emblema descolorido, un círculo azul con una estrella blanca, sobresalía por debajo de la pintura descascarada. Ava se tambaleó hacia atrás, con el corazón palpitando con fuerza. Había trabajado con motores toda su vida. Ella reconoció el acero cuando lo vio, y no se trataba de ningún juguete de granja oxidado. Fue real y masivo. Pasó los dedos por el frío metal, sintiendo remaches y calcomanías descascaradas. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo llegó aquí? ¿Por qué lo ocultaron? ¿Quién lo había puesto allí? ¿Y por qué nadie lo había tocado desde entonces? La comprensión la golpeó como un trueno. Alguien lo había escondido deliberadamente.
El granero no había sido simplemente abandonado. Había sido sellado. Había candados en puertas que no necesitaban cerrarse. Tablones clavados sobre las ventanas desde el interior. Y ahora que miró más de cerca, todo el piso debajo del avión era diferente. Reforzado como si alguien hubiera construido el granero alrededor del avión. Esa noche, Ava no durmió. Ella estaba sentada en su camioneta, estacionada afuera del granero, mirando la silueta de esas alas bajo la luz de la luna. Pensó en su padre, en cómo solía llevarla a espectáculos aéreos y señalarle viejos aviones de combate con reverencia en su voz. Eso es historia en el cielo, solía decir. Cada uno cuenta una historia. Ahora ella tenía una historia propia y estaba empezando a pensar que tal vez era una que alguien no quería que se contara. A la mañana siguiente, se dirigió al pueblo para hacer preguntas, pero la gente la rechazó. El restaurante quedó en silencio cuando ella entró. El empleado de la ferretería perdió el cambio. Nadie dijo mucho, pero un anciano, un veterano llamado Walter, la tomó aparte en el estacionamiento. «¿Lo encontraste? ¿No?», preguntó, con voz grave. Ava dudó. «¿Qué encontraste?». Walter miró a su alrededor con nerviosismo antes de susurrar. Ese granero era de Everett Nass. Pilotó aviones de combate en el Pacífico. Fue un héroe condecorado, regresó, pero nunca regresó a casa. Dijo que tenía pesadillas. Se despertaba gritando. Un día, simplemente desapareció. ¿Qué pasó con el avión?, Ava preguntó. Walter meneó la cabeza. Nadie lo sabe. Algunos dijeron que se estrelló. Otros que lo trajo de vuelta pieza por pieza. Solo sé que después de su desaparición, nadie se acercó a ese granero. No durante décadas. Las manos de Ava temblaban mientras agarraba sus llaves. «Tenga cuidado, señorita Whitmore», dijo Walter con ojos llenos de advertencia. «Algunas cosas se entierran por una razón». Esa noche, Ava regresó al granero. Con una linterna, un termo de café solo y un diario que no había abierto desde que falleció su padre. Estaba decidida a encontrar respuestas. El avión permanecía silencioso en un rincón, como un gigante dormido. La luz de la luna se filtraba a través de las vigas mientras subía al fuselaje, limpiando el polvo con la manga. La cubierta de la cabina estaba atascada, soldada por el tiempo. Pero después de una hora de curiosear y maldecir en voz baja, se dio con un crujido metálico. Dentro, todo estaba en silencio. Un asiento de piloto de cuero, agrietado y desgastado, diales oxidados. Unas gafas de vuelo antiguas colgaban de una palanca de control doblada y estaban guardadas en él. En la esquina trasera, lo vio. Una caja de puros. Se quedó sin aliento. La cogió, con cuidado de no tocar nada más. Era más pesada de lo esperado, envuelta en cordel encerado y sellada con un viejo cierre de latón, y reposaba con las piernas cruzadas en el polvo. Ava abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a la misma mujer, Eleanor. Cursiva pulcra, tinta descolorida, mataselladas entre 1943 y 1946. Todas firmadas por Everett. Ava leyó la primera en voz alta, su voz rompiendo el silencio. «Mi querida Eleanor, los días son largos aquí y las noches aún más largas. Pero cada vez que cierro los ojos, veo tu rostro. Vuelo para poder volver a ti. Eso es lo único que me mantiene valiente». Se tapó la boca. Las palabras se sentían sagradas, personales, y sin embargo, no podía dejar de leer. Cada carta pintaba una imagen de amor, guerra y una pérdida insoportable. Everett Nass había estado en algunas de las peores batallas del Pacífico. Habló de escapadas, de amigos que no sobrevivieron, de bombardeos que lo atormentaban. Pero lo que más la desgarraba eran las últimas cartas que nunca llegó a enviar. «Me dejaron en tierra». Decía que era inestable, que veía cosas en el cielo que nadie más veía. «Pero sé lo que vi. El Eyanar no era una tormenta.
No era un fallo mecánico. Algo nos perseguía. Las cartas tomaron un cariz más siniestro. Everett habló de una misión final. Algo que no debía pilotar, una misión de recuperación fuera de lo común. No dijo que encontraron, solo que lo cambió todo. Y ahí cesaron las entradas. Ava se recostó contra la fría pared, aturdida. No era solo un viejo avión. Era la vida entera de un hombre, escondida entre el óxido y el polvo. Un héroe que había caído en las grietas de la historia, devorado por el dolor y la culpa. De repente, lo oyó. Un crujido lento. Las tablas del suelo se movieron tras ella. Se giró. Una figura estaba en la puerta, recortada por la luz de la luna. El corazón de Ava. Se le subió a la garganta. Buscó a tienta su linterna y la encendió. Un anciano, quizá de unos 80 años, estaba allí, apoyado pesadamente en un bastón. Vestía una sencilla camisa de franela y vaqueros desgastados, pero su presencia llenó la habitación como un trueno. ¿Quién es usted?, preguntó con voz aguda, a la defensiva. El hombre no respondió de inmediato. Dio un paso adelante, con la mirada fija en el avión. Volé con Everett, dijo en voz baja. Me llamo Silas Harper. Fui su artillero de cola. La última misión que voló. Ava bajó la linterna. ¿Lo conocías? Silas asintió con la mirada perdida. Vimos algo ahí fuera. Algo que no debíamos ver. Y cuando regresamos, los altos mandos nos dijeron que nos calláramos o desapareciéramos. Desaparecer. Ava repitió. No escuchó, dijo Silas con la voz tensa. Intentó hacerlo público. Fue entonces cuando empezaron a vigilarlo. Fue entonces cuando se escondió y enterró el avión. Ava bajó la vista hacia la caja de puros que aún tenía en el regazo. Cartas, las he estado buscando durante 60 años, susurró Silas. El pecho de Ava se llenó de lágrimas. ¿Por qué? Porque Ellaner era mi hermana. Ava no sabía qué decir. Ella estaba sentada allí en el suelo del granero, con las cartas todavía en sus manos, mirando a Silas Harper pasar sus dedos por el borde de la cabina como un hombre tocando una lápida. ¿Eres el hermano de Ellaner?, preguntó de nuevo, apenas por encima de un susurro. Silas asintió, sin apartar la mirada del avión. Ella lo esperaba. Ya sabes, todos los días. Estuvimos sentados junto a la ventana en la casa de nuestra madre durante 3 años. Dijo que había visto algo en sus ojos antes de embarcarse. Algo definitivo, como si supiera que no volvería. La garganta de Ava se apretó. Ella miró las cartas en su regazo, el dolor, el amor y el miedo. Everett había analizado cada palabra y se dio cuenta de que eran más que un tesoro escondido. Eran una cápsula del tiempo, el corazón de un hombre sellado en metal y memoria. Ella nunca llegó a leer esto, dijo Ava suavemente. Silas se sentó en una caja cercana, con su bastón apoyado sobre sus rodillas. No. Después de la guerra, los militares dijeron que Everett había sido dado de baja. No dieron detalles y solo nos dijeron que siguiéramos adelante. Pero Eleanor nunca lo creyó. Ella pensó que algo pasó. Algo grande. Ava dudó. Ella tenía razón. ¿No? Silas no respondió. Simplemente volvió a mirar el avión. Éramos niños, de 19, 20 años, apenas con edad suficiente para afeitarnos. Nos enviaron a buscar un avión de suministro estrellado frente a la costa de Okinawa. Lo que encontramos no era de esta tierra. A Ava se le cortó la respiración. Espera, ¿estás diciendo? Digo que los restos no pertenecían a ningún país de este planeta, dijo Silas lentamente, con voz firme pero hueca. No tenía tornillos ni remaches, solo metal liso como si hubiera sido fundido en una sola pieza. Y zumbaba como si todavía estuviera vivo. Él la miró fijamente con expresión ilegible. Everett juró informarlo. Dijo que la gente tenía derecho a saber, pero el comando nos dijo que nunca volveríamos a volar si decíamos una palabra. A él no le importó. La mente de Ava daba vueltas.
Ella había empezado todo esto buscando un nuevo comienzo. Quizás un lugar para experimentar y sanar. Lo que encontró fue algo mucho más grande. Historia enterrada, verdad oculta y angustia que se extiende a lo largo de generaciones. Entonces escondió el avión, preguntó ella. Silas asintió. Pieza por pieza. Le tomó años. Dijo que necesitaba tenerlo cerca. Dijo que era la única prueba que le quedaba de que no estaba loco. Y luego desapareció. No lo mataron, dijo Silas como si intentara convencerse, pero lo asustaron lo suficiente como para borrarse de su mente. Ava miró alrededor del granero, que ahora parecía tierra sagrada. De repente se sintió pequeña, como si se hubiera topado con algo que no tenía derecho a tocar. Pero otra parte de ella, la que recordaba las historias de su padre, que tenía grasa bajo las uñas y fuego en el pecho, se negaba a alejarse. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó. Silas la miró. Eso depende de ti ahora. Ava parpadeó. ¿Por qué yo? Se puso de pie lentamente, sus viejos huesos crujiendo. Porque tú eres quien lo encontró. Tú eres a quien la historia eligió. Observó a Silas caminar hacia la puerta del granero, su sombra larga y silenciosa en la luz que se desvanecía. Antes de irse, se dio la vuelta. Eleyanar murió en el 78. Todavía creía que volvería a casa algún día. Dijo que si alguna vez lo hacía. Quería que alguien supiera que no era solo un piloto. Era un hombre que decía la verdad cuando importaba. Ava asintió, con lágrimas en los ojos. En sus ojos. El era Silas sonrió con tristeza. Entonces asegúrate de que el mundo lo recuerde. Y así, sin más, desapareció. Ava estaba sola en el granero, rodeada por los fantasmas de una guerra olvidada, sosteniendo las últimas palabras de un hombre que intentó hacer lo correcto. Ella no estaba segura de lo que vendría después. Pero una cosa estaba clara. Ella ya no se limitaba a arreglar un viejo granero. Ella estaba reconstruyendo un legado. A la mañana siguiente, Ava regresó al granero antes de que el sol hubiera salido por completo. Ella estaba parada en la puerta con una taza de café en sus manos, mirando la simple silueta como si fuera un monumento dormido. Todo parecía diferente ahora. Ella no estaba simplemente parada en un granero. Ella estaba parada al borde de la historia con las cartas guardadas de forma segura en su mochila y su cabeza llena de la historia de Silas. Sabía que no podía guardarse esto para sí misma, pero la idea de publicarlo por todo Internet le parecía incorrecta. Esto no era clickbait. No era una teoría de conspiración para incluirla en el algoritmo. Era verdad y merecía ser contada con cuidado. Entonces Ava tomó una decisión. Condujo 3 horas hacia el este hasta Billings y caminó directamente hacia el Museo del Patrimonio de la Aviación de Montana. No tenía cita, no tenía traje ni presentación de diapositivas, solo grasa bajo las uñas y una bolsa de lona llena de cartas de hace 80 años. Una joven pasante de recepción levantó una ceja cuando Ava mencionó un jabón oculto en un avión, pero su tono cambió en el momento en que Ava colocó una de las cartas de Everett en el mostrador. «Espera aquí», susurró el pasante, desapareciendo en una oficina trasera. 15 minutos después, apareció la directora del museo, la doctora Lucille Grant, una mujer de unos 60 años de mirada aguda y cabello blanco como la nieve. Ella leyó la carta, miró a Ava y le dijo, «Llévame allí». Llegaron de nuevo al granero esa misma tarde. Ava observó cómo la doctora Grant caminaba alrededor del avión en silencio, con sus dedos recorriendo el metal como si fuera tierra sagrada. Cuando subió a la cabina y vio las cartas todavía cuidadosamente atadas en el asiento, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esto no es solo un avión de combate», dijo en voz baja. «Esta es una cápsula del tiempo, un diario de guerra enterrado». Ella hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. «Un tesoro nacional». Ava asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta. No sabía qué hacer con ello. El doctor Grant se volvió hacia ella. «Hiciste exactamente lo correcto. En una semana,
El museo había reunido un equipo de restauración pequeño y confiable. Trabajaron bajo estricta confidencialidad, conociendo perfectamente el peso histórico de lo que estaban descubriendo. La historia se difundió lentamente, con cuidado, empezando por revistas académicas, luego por organizaciones de veteranos, y finalmente, entre historiadores de todo el país. Los siguientes en llegar fueron los medios de comunicación. Pero Ava dejó una cosa clara. Esta era la historia de Everett, no la de ella. Ella no quería la fama. Ella quería que el mundo recordara a un hombre que voló a través de pesadillas y regresó a casa solo para ser olvidado. Un hombre que escribió cartas que nunca llegó a enviar. Un hombre que mantuvo la verdad enterrada porque creía que la gente merecía saberla. Y al contar su historia, sucedió algo inesperado. Ava comenzó a sanar. Durante años, estuvo vagando entre trabajos de mecánica, trabajos secundarios y amistades rotas. Pero ahora, ella se despertaba cada día con un propósito. Ella ya no se limitaba a arreglar motores viejos. Ella estaba preservando el legado, restaurando la verdad. El museo ofreció comprar el avión y el granero directamente. Ella se negó. En lugar de eso, llegó a un acuerdo. El granero permanecería donde estaba, restaurado y reforzado. El avión permanecería como parte de una exhibición permanente en el lugar llamada Cartas desde el cielo. Cada año, cientos de escolares lo visitaban. Los veteranos permanecían en silencio y saludaban. Y el nombre de Eleanor junto con el de Everett quedarían grabados en una placa de bronce junto a la puerta del granero. La gente empezó a enviarle cartas a Ava desde todo el país. Nietos de pilotos, enfermeras, viudas, personas que habían amado y perdido y nunca consiguieron cerrar el círculo. Le agradecieron no por el descubrimiento sino por el respeto que le demostró. Una letra sobresalió. Mi abuelo voló con Everett Nass. Nunca supimos qué pasó con él. Ahora lo hacemos. Gracias por devolverle a nuestra familia nuestra historia. Ava leyó eso 5 veces. Y luego lloró. Porque al descubrir la verdad de Everett, descubrió su propia vocación. Ella ya no era solo una mecánica. Ella era una narradora de historias, una guardiana de voces olvidadas. Y lo único que se necesitó fueron $500 y un granero en ruinas. Ese año el invierno llegó temprano. En noviembre, la nieve cubría los campos alrededor del granero de Ava como un silencio espeso y perdonador. El cielo estaba bajo y gris. El tipo de clima que solía hacerla sentir pequeña y olvidada. Pero este invierno, sintió algo más. Paz. Dentro del granero, los calentadores zumbaban suavemente mientras los equipos de restauración terminaban de sellar los últimos paneles del ala del avión. Dibujos de niños y notas de agradecimiento cubrían una esquina de la pared, pegadas encima de un viejo banco de trabajo donde Ava ahora guardaba sus herramientas. Pero no fue el avión el que cambió su vida. Era todo lo que el avión había traído consigo. Ella había comenzado siendo la chica con grasa en sus jeans, la que la gente ignoraba en las subastas, la que arreglaba las cosas rotas de los demás sin saber cómo arreglar las suyas. Ella solía vivir en remolques prestados y remendar sus botas con cinta adhesiva. Su confianza siempre estaba enredada en si podría evitar que un carburador se ahogara. Ahora, cuando ella entró al granero, los historiadores se pusieron de pie para saludarla. Los veteranos saludaron. Los adolescentes le pidieron autógrafos. No porque fuera famosa, no lo era, sino porque había honrado algo más grande que ella misma, y de alguna manera eso la había hecho importante. Una noche de principios de diciembre, se encontró sola en el granero. Todos se habían ido a casa. Ella se sentó en el suelo al lado del ala, reclinándose contra el frío diario de metal que tenía en su regazo. Lo mismo de siempre. Ella pasó las páginas. El mismo diario en el que su padre había garabateado una vez. Notas sobre bujías, canciones favoritas en largos viajes por carretera, bocetos de motores de avión. Y de repente recordó la primera vez que la llevó a ver volar un avión de guerra clásico. Ella tenía 9 años.
La levantó sobre sus hombros para que pudiera ver por encima de la multitud, señaló al cielo y dijo, ¿oyes eso? Es la historia rugiendo sobre nuestras cabezas. Hay gente que solo ve máquinas. Pero estos fueron volados por héroes. En aquel entonces ella no entendía. Ahora lo hizo. Este avión no era solo una reliquia. Era una voz. La voz de Everett. El amor de Eleanor. La culpa de Silas. La pasión de su padre. Todo esto viajó a través del tiempo en rayos, alas y cartas de papel que nadie debería haber leído jamás. Ella era la única que había escuchado. Y porque ella había escuchado, la gente había comenzado a contar sus historias nuevamente. Viudas, hijos, desconocidos de pequeños pueblos con áticos polvorientos llenos de secretos. Ava se había convertido en aquella persona a quien le escribían. Recibió cajas con fotografías antiguas, placas de identificación para perros y uniformes bien doblados envueltos en lino. Algunos enviaron piezas simples preguntando si podía restaurarlas. Otros enviaron diarios preguntándole si podía ayudarlos a terminar la historia que su ser querido nunca llegó a contar. Entonces empezó a escribir. Al principio solo publicaciones en blogs, luego artículos breves y luego charlas en escuelas. En primavera, una editorial se puso en contacto con ella y le pidió que escribiera un libro. Ella no se sentía una autora. No precisamente. Pero cuando abrió su computadora portátil y escribió la primera oración, compré un granero por 500 pesos y encontré la vida de un hombre escondida bajo el polvo. Las palabras fluyeron como si hubieran estado esperando todo el tiempo. En los meses siguientes, Ava transformó su tierra en algo más que un lugar de descanso para la historia. Plantó árboles a lo largo de la cerca, construyó bancos debajo de ellos y colgó campanillas de viento que cantaban suavemente en los días ventosos. Los visitantes vinieron de todo el país. Algunos vinieron por el avión, otros por la historia, pero la mayoría vino para recordar a alguien que habían perdido. Y Ava estaba parada junto a ellos. Ella escuchó. Ella lloró. Ella les tomó las manos. Porque en algún punto del camino, una chica mecánica que alguna vez se sintió invisible se había convertido en algo más. Un guardián de la memoria. Un faro para voces casi olvidadas. Un recordatorio de que la verdad, no importa cuán enterrada esté, siempre encuentra una manera de resurgir. La ceremonia de dedicación tuvo lugar en una cálida tarde de junio. El cielo azul se extendía sobre las colinas y el viento transportaba el leve aroma de las flores silvestres que florecían a lo largo de las cercas. Ava estaba parada cerca de la entrada del granero, vistiendo una camisa limpia abotonada y el viejo cinturón de cuero de su padre. Sus manos estaban polvorientas como siempre, pero su corazón nunca había estado más lleno. La multitud había triplicado lo que ella esperaba. Había veteranos de guerra con uniformes planchados, familias con fotografías descoloridas en las manos, adolescentes con cuadernos apretados contra el pecho e incluso Silas Harper, ahora más frágil que nunca. Pero de pie, con el orgullo brillando en sus ojos cansados, se reunieron no solo para la inauguración de una placa. Vinieron a presenciar el renacimiento de una verdad que una vez estuvo enterrada en el silencio. Cuando la doctora Lucille Grant subió al podio, su voz tembló, pero nunca se quebró. La historia no siempre se escribe en los libros, dijo. A veces está escondido en graneros. A veces está encerrado en los motores o se susurra a través de cartas que nunca se envían por correo. Y a veces no espera a ser encontrado, sino a ser escuchado. Luego ella se hizo a un lado. Y fue el turno de Ava. Ella no había preparado un discurso. Ella no necesitaba uno. Ella dio un paso adelante, se aclaró la garganta y habló desde lo más profundo de sí misma. No crecí pensando que cambiaría algo. Simplemente me gustaba arreglar cosas rotas. Me hizo sentir útil, como si importara. Cuando compré este granero por 500 pesos, pensé que estaba salvando un trozo de madera de desmoronarse. Lo que no sabía era que me salvaría. La multitud estaba en silencio. Encontré más que un avión aquí, continuó,
Encontré la voz de un hombre. Encontré el amor de una mujer. Encontré una historia que había esperado casi 80 años a que alguien, quien fuera, la retomase y la llevara adelante. Esa historia no me pertenecía, pero de alguna manera confió en mí, y simplemente hice lo único que sabía hacer. No la dejé morir. Ava hizo una pausa, con la emoción a flor de piel. Se giró hacia la placa de bronce que tenía a su lado. Brillaba a la luz del sol, grabada con 2 nombres. Everett Nass, USF, 1918 a 1947. Eleanor Harper, su luz en la oscuridad. La multitud inclinó la cabeza. Silas se secó los ojos. Entonces, el equipo del museo abrió lentamente las puertas del granero. Dentro, el avión restaurado brillaba a la luz de la tarde. Una grabación suave reproducía las cartas de Everett por un sistema de altavoces silencioso. Sus palabras cobraron vida gracias a un actor de voz que se había ofrecido voluntario al escuchar la historia. Ava observó a los visitantes entrar, algunos tocando el ala en silencio con las yemas de los dedos. Otros permanecieron de pie, frente a las letras encerradas en un cristal, leyendo línea por línea como si fueran escrituras sagradas. Y en ese momento, Ava comprendió algo que no había comprendido hasta entonces. Esto nunca se trató de un avión. Se trataba de conexión, de elegir recordar en lugar de olvidar, de elegir actuar cuando es más fácil dar la espalda. Más tarde esa noche, mucho después de que la multitud se hubiera marchado, Ava se sentó sola en el banco bajo uno de los árboles nuevos que había plantado. El granero brillaba en la distancia. Un gorrión revoloteó, posándose en la placa por un breve instante antes de despegar hacia el crepúsculo. Sonrió porque, de alguna manera, le gustaba creer que Everett y Eleanor la observaban, tal vez incluso orgullosos, tal vez incluso juntos ahora. Y Ava ya no se sentía perdida. Había encontrado su lugar. No en una ciudad, no bajo los focos, sino aquí, en el silencioso eco de la historia bajo los cielos de Montana, donde las historias esperan a alguien lo suficientemente valiente como para escucharlas. Algunas historias no irrumpen en tu vida con fuegos artificiales. A veces susurran. Se esconden en graneros olvidados, en cartas dobladas, en el corazones de personas que nunca tuvieron la oportunidad de terminar lo que empezaron. Pero cuando eliges escuchar de verdad, te conviertes en parte de algo mucho más grande que tú mismo. Ava Whitmore no se propuso cambiar el mundo. Simplemente siguió su instinto, confió en sus manos y honró la verdad, incluso cuando llegó envuelta en polvo y dolor. Eso fue suficiente. Y quizás esa sea la lección. No tienes que ser un héroe para hacer algo heroico. No necesitas poder para proteger el legado de alguien. Solo necesitas coraje para permanecer firme, abrir tu corazón y preocuparte. Porque cuando te preocupas, das voz a los que no la tienen. Y al hacerlo, escribes una mejor historia para los que están por venir. Fin. A continuación, 2 historias más poderosas que no querrás perderte. Haz clic para seguir volando con nosotros y no olvides suscribirte si crees que algunas historias valen la pena guardar.